Soy Cristóbal Almendares y les doy la bienvenida a Aunque esté mal dicho, un podcast dedicado a fomentar la participación ciudadana y la libertad de opinión política, económica y social. Dirigido al público de Latinoamérica y el mundo, con especial atención a los ciudadanos de El Salvador y Venezuela, países donde su servidor ha vivido. El tema de hoy: lectura de la Constitución de la República de El Salvador, cuarta parte. Desde la ciudad alegre, la ciudad turística de alegría en la República de El Salvador, en la América Central, llegamos a ustedes gracias a Tecapa Shop, en donde podrás adquirir tus recuerdos y regalos para toda ocasión. Título tercero: el Estado, su forma de gobierno y sistema político. Artículo 83. El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución. Artículo 84. El territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es irreductible y además de la parte continental comprende el territorio insular, integrado por las islas, islotes y cayos que enumera la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana pronunciada el 9 de marzo de 1917 y que además le corresponden, conforme a otras fuentes del derecho internacional, igualmente otras islas, islotes y cayos que también le corresponden conforme al derecho internacional. Las aguas territoriales y en comunidad del Golfo de Fonseca, el cual es una bahía histórica con caracteres de mar cerrado, cuyo régimen está determinado por el derecho internacional y por la sentencia mencionada en el inciso anterior. El espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular correspondiente, y además El Salvador ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar, el subsuelo y el lecho marino hasta una distancia de 200 millas marinas, contadas desde la línea de más baja marea, todo de conformidad a las regulaciones del derecho internacional. Los límites del territorio nacional son los siguientes: al poniente, con la República de Guatemala, de conformidad a lo establecido en el Tratado de Límites Territoriales celebrado en Guatemala el 9 de abril de 1938. Al norte y al oriente, en parte con la República de Honduras, en las secciones delimitadas por el Tratado General de Paz suscrito en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980. En cuanto a las secciones pendientes de delimitación, los límites serán los que se establezcan en conformidad con el mismo tratado, o en su caso, conforme a cualquiera de los medios de solución pacífica de las controversias internacionales. Al oriente, en el resto, con las repúblicas de Honduras y Nicaragua en las aguas del Golfo de Fonseca, y al sur con el Océano Pacífico. Artículo 85. El gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organizaciones y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa. La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobiernos establecidos en esta Constitución. Artículo 86. El poder público emana del pueblo. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Artículo 87. Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección.
para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución. Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución. Artículo 88. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Artículo 89. El Salvador alentará y promoverá la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con las del Istmo Centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones supranacionales. También proporcionará la reconstrucción total o parcial de la República de Centroamérica en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía de respeto a los principios democráticos y republicanos y de los derechos individuales y sociales de sus habitantes. El proyecto y bases de la Unión se someterán a consulta popular. Título cuarto. La nacionalidad. Artículo 90. Son salvadoreños por nacimiento. Primero, los nacidos en el territorio de El Salvador. Segundo, los hijos de padre y madre salvadoreños, nacidos en el extranjero. Tercero, los originarios de los demás estados que constituyeron la República Federal de Centroamérica, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen. Artículo 91. Los salvadoreños por nacimiento tienen derecho a gozar de la doble o múltiple nacionalidad. La calidad de salvadoreño por nacimiento solo se pierde por renuncia expresa ante autoridad competente y se recupera por solicitud ante la misma. Artículo 92. Puede adquirir la calidad de salvadoreños por naturalización. Primero, los españoles e hispanoamericanos de origen que tuvieran un año de residencia en el país. Segundo, los extranjeros de cualquier origen que tuvieran 5 años de residencia en el país. Tercero, los que por servicios notables prestados a la República obtengan esa calidad del órgano legislativo. Cuarto, el extranjero casado con salvadoreña o extranjera casada con salvadoreño que acreditaren 2 años de residencia en el país, anteriores o posteriores a la celebración del matrimonio. La nacionalidad por naturalización se otorgará por autoridades competentes de conformidad con la ley. Artículo 93. Los tratados internacionales regularán la forma y condiciones en que los nacionales de países que no formaron parte de la República Federal de Centroamérica conserven su nacionalidad. No obstante, haber adquirido la salvadoreña por naturalización siempre que se respete el principio de reciprocidad. Artículo 94. La calidad de salvadoreño naturalizado se pierde, primero, por residir más de 2 años consecutivos en el país de origen o por ausencia del territorio de la República por más de 5 años consecutivos, salvo en caso de permiso otorgado conforme a la ley. Segundo, por sentencia ejecutoria en los casos que determine la ley. Quien pierda así la nacionalidad no podrá recuperarla. Artículo 95. Son salvadoreñas las personas jurídicas constituidas conforme a las leyes de la República, que tengan domicilio legal en el país. Las regulaciones que las leyes establezcan en beneficio de los salvadoreños no podrán vulnerarse por medio de personas jurídicas salvadoreñas, cuyos socios o capitales sean en su mayoría extranjeros.
Artículo 96. Los extranjeros, desde el instante en que llegaren al territorio de la República, estarán estrictamente obligados a respetar a las autoridades y a obedecer las leyes, y adquirirán derecho a ser protegidos por ellas. Artículo 97. Las leyes establecerán los casos y la forma en que podrá negarse al extranjero la entrada o la permanencia en el territorio nacional. Los extranjeros que directa o indirectamente participen en la política interna del país pierden el derecho a residir en él. Los extranjeros que directa o indirectamente participen en la política interna del país pierden el derecho a residir en él. Artículo 98. Ni los salvadoreños ni los extranjeros podrán en ningún caso reclamar al gobierno indemnización alguna por daños o perjuicios que a sus personas o a sus bienes causaran las facciones. Solo podrán hacerlo contra los funcionarios o particulares culpables. Artículo 99. Los extranjeros no podrán ocurrir a la vía diplomática sino en los casos de denegación de justicia y después de agotados los recursos legales que tengan expeditos. No se entiende por denegación de justicia el que un fallo ejecutorio sea desfavorable al reclamante. Los que contravengan esta disposición perderán el derecho de residir en el país. Artículo 100. Los extranjeros estarán sujetos a una ley especial. Título quinto. Orden económico. Artículo 101. El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores. Artículo 102. Se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social. El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de éste al mayor número de habitantes del país. Artículo 103. Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social. Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística por el tiempo y en la forma determinados por la ley. El subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación. Artículo 104. Los bienes inmuebles propiedad del Estado podrán ser transferidos a personas naturales o jurídicas dentro de los límites y en la forma establecida por la ley. La propiedad estatal rústica con vocación agropecuaria que no sea indispensable para las actividades propias del Estado deberán ser transferidas mediante el pago correspondiente a los beneficiarios de la reforma agraria. Podrá también transferirse a corporaciones de utilidad pública. Artículo 105. El Estado reconoce, fomenta y garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra rústica, ya sea individual, cooperativa, comunal o en cualquier otra forma asociativa, y no podrá por ningún concepto reducir la extensión máxima de tierra que como derecho de propiedad establece esta Constitución. La extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de 245 hectáreas. Esta limitación no será aplicable a las asociaciones cooperativas o comunales campesinas. Los propietarios de tierras a que se refiere el inciso segundo de este artículo podrá transferirla, enajenarla, partirla, dividirla o arrendarla libremente. La tierra propiedad de las asociaciones cooperativas, comunales, campesinas y beneficiarios de la reforma agraria estará sujeta a su régimen especial. Los propietarios de tierras rústicas cuya extensión sea mayor de 245 hectáreas tendrán derecho a determinar de inmediato la parte de la tierra que desean conservar, segregándola e inscribiéndola por separado en el correspondiente registro de la propiedad raíz e hipotecas. Los inmuebles rústicos que excedan el límite establecido por esta Constitución y se encuentren en proindivisión podrán ser objeto de partición entre los copropietarios. Las tierras que excedan la extensión establecida por esta Constitución podrán ser transferidas a cualquier título a campesinos, agricultores en pequeño,
sociedades y asociaciones cooperativas y comunales campesinas. La transferencia a que se refiere este inciso deberá realizarse dentro de un plazo de 3 años. Una ley especial determinará el destino de las tierras que no hayan sido transferidas al finalizar el periodo anteriormente establecido. En ningún caso las tierras excedentes a que se refiere el inciso anterior podrán ser transferidas a cualquier título a parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. El Estado fomentará el establecimiento, financiación y desarrollo de la agroindustria en los distintos departamentos de la República, a fin de garantizar el empleo de mano de obra y la transformación de materias primas producidas por el sector agropecuario nacional. Artículo 106. La expropiación procederá por causas de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización. Cuando la expropiación sea motivada por causas provenientes de guerra, de calamidad pública, o cuando tengan por objeto el aprovisionamiento de agua o de energía eléctrica, o la construcción de viviendas o de carreteras, caminos o vías públicas de cualquier clase, la indemnización podrá no ser previa. Cuando lo justifique el monto de la indemnización que deba reconocerse por los bienes expropiados de conformidad con los incisos anteriores, el pago podrá hacerse a plazos, el cual no excederá el conjunto de 15 años, en cuyo caso se pagará a la persona expropiada el interés bancario correspondiente. Dicho pago deberá hacerse preferentemente en efectivo. Se podrá expropiar sin indemnización las entidades que hayan sido creadas con fondos públicos. Se prohíbe la confiscación, ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles. Artículo 107. Se prohíbe toda especie de vinculación, excepto: primero, los fideicomisos constituidos a favor del Estado, de los municipios y de las entidades públicas, de las instituciones de beneficencia o de cultura y de los legalmente incapaces. Segundo, los fideicomisos constituidos por un plazo que no exceda del establecido por la ley o cuyo manejo esté a cargo de bancos o instituciones de crédito legalmente autorizados. Tercero, el bien de familia. Artículo 108. Ninguna corporación o fundación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su denominación o objeto, tendrá capacidad legal para conservar en propiedad o administrar bienes raíces, con excepción de los destinados inmediata y directamente al servicio objeto de la institución. Artículo 109. La propiedad de los bienes raíces rústicos no podrá ser adquirida por extranjeros, en cuyos países de origen no tengan iguales derechos los salvadoreños, excepto cuando se trate de tierras para establecimientos industriales. Las sociedades extranjeras y las salvadoreñas a que alude este inciso segundo del artículo 95 de la Constitución estarán sujetas a esta regla. Artículo 110. No podrá autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o de los municipios cuando el interés social lo haga imprescindible. Se podrán establecer estancos a favor del Estado. A fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas. Se podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a los descubridores e inventores y a los perfeccionadores de los procesos productivos. El Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente por medio de instituciones oficiales autónomas o de los municipios. También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la apropiación de sus tarifas, excepto las que se establezcan de conformidad con tratados o convenios internacionales. Las empresas salvadoreñas de servicio público tendrán su centro de trabajo y bases de operaciones en El Salvador. Artículo 111. El poder de emisión de especies monetarias corresponde exclusivamente al Estado, el cual podrá ejercerlo directamente o por medio de un instituto emisor de carácter público. El régimen monetario, bancario y crediticio será regulado por la ley. El Estado deberá orientar la política monetaria con el fin de promover y mantener las condiciones más favorables para el desarrollo ordenado de la economía nacional. Artículo 112. El Estado podrá administrar las empresas que presten servicios esenciales a la comunidad,
con el objeto de mantener la continuidad de los servicios cuando los propietarios o empresarios se resistan a acatar las disposiciones legales sobre organización, economía y social. También podrá intervenir los bienes pertenecientes a nacionales de países con los cuales El Salvador se encuentre en guerra. Artículo 113. Serán fomentadas y protegidas las asociaciones de tipo económico que tiendan a incrementar la riqueza nacional mediante un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y a promover una justa distribución de los beneficios provenientes de sus actividades. En esta clase de asociaciones, además de los particulares, podrán participar el Estado, los municipios y las entidades de utilidad pública. Artículo 114. El Estado protegerá y fomentará las asociaciones cooperativas, facilitando su organización, expansión y financiamiento. Artículo 115. El comercio, la industria y la prestación de servicios en pequeño son patrimonio de los salvadoreños por nacimiento y de los centroamericanos naturales. Su protección, fomento y desarrollo serán objeto de una ley. Artículo 116. El Estado fomentará el desarrollo de la pequeña propiedad rural, facilitará al pequeño productor asistencia técnica, créditos y otros medios necesarios para la adquisición y el mejor aprovechamiento de sus tierras. Artículo 117. Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley. Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. Artículo 118. El Estado adoptará políticas de población con el fin de asegurar el mayor bienestar a los habitantes de la República. Artículo 119. Se declara de interés social la construcción de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Fomentará que todo propietario de fincas rústicas proporcione a los trabajadores residentes habitación higiénica y cómoda e instalaciones adecuadas a los trabajadores temporales, y al efecto facilitará al pequeño propietario los medios necesarios. Artículo 120. En toda la concesión que otorgue el Estado para la explotación de muebles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. En el próximo programa hablaremos de lectura de la Constitución de la República de El Salvador, quinta parte. Soy Cristóbal Almendares y esto ha sido Aunque esté mal dicho. Búscanos en Facebook como Aunque esté mal dicho y no olvides seguir tu podcast favorito de opinión política, económica y social, Aunque esté mal dicho. Búscanos en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Nos despedimos desde la ciudad turística de Alegría en El Salvador y para el mundo con el auspicio de Tecapa Shop. Visítenos y descubre la belleza y los paisajes de nuestra alegre ciudad. Muchas gracias y recuerda que mi opinión no importa, pero tu voto cuenta.